Ave María. Está muy preocupado Aurorita, sobre todo porque en sus tiempos los ministros de educación pues no eran muy groseros que digamos realmente, ¿no? Eran precisamente personas prestantes de un lenguaje muy fluido y muy decente, Aurora, de verdad. No entiende una qué es lo que está pasando. Ayer cuando lo contábamos, Silvia, fuimos los primeros sorprendidos porque no esperábamos la llegada del señor Rojas, pasar de la SAE, donde lo conocíamos por sus trinos destemplados, ahora a ministro de Educación. Y usted sabe que las redes no perdonan. No, recuerdan todo siempre, ¿no? Recuerdan absolutamente todo. Entonces no habían pasado 2 horas y ya le sacaron una cantidad de trinos al nuevo ministro de Educación diciendo cualquier cantidad de groserías y barbaridades. Para eso para muchos puede no ser tan grave o puede no ser relevante, pero hay un sector que lo que cuestiona más allá de las groserías o de los trinos destemplados de Daniel Rojas es si tiene o no experiencia en el sector educativo, sobre todo cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro está buscando sacar adelante una reforma educativa en el país. Reforma además que plantean radicar el mismo 20 de julio. Nicole Buitrago, usted estuvo conversando con varios expertos y sectores alrededor de los cuestionamientos que tiene Daniel Rojas. Buenas tardes. Se ha desatado toda una polémica por el nombramiento de Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación. Si hablamos un poco de los 3 ministros que han pasado en los últimos 2 años, Alejandro Gaviria, Aurora Vergara y ahora Daniel Rojas, los 2 primeros tuvieron su carrera muy arraigada al sector educativo, a diferencia de Daniel Rojas. Aurora Vergara, por ejemplo, es socióloga de la Universidad del Valle con un doctorado en la Universidad de Massachusetts. Es investigadora postdoctoral de la Universidad de Harvard, es docente, directora de estudios y ha sido ganadora del premio Martin Diskin. Ahora veamos a Daniel Rojas, es economista de la Universidad Santo Tomás con un posgrado en ciencias económicas y fue asesor de política pública en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. Escuchamos lo que dijo Alejandro Gaviria sobre lo importante de la experiencia. Y haber sido profesores por mucho tiempo, en el caso mío haber sido rector, Aurora Vergara era la profesora estrella de la Universidad ICESI en Cali y eso para nosotros en la interacción permanente con el sector yo creo que era una ventaja. Él dice que Daniel Rojas entra a ser una figura más política que académica. Y busca que el movimiento estudiantil apoye los planes del gobierno, en particular lo que tiene que ver con el proyecto constituyente. Y eso me preocupa. Pero las críticas también están centradas en el comportamiento del nuevo ministro de Educación por las posturas radicales y esas palabras insultantes y vulgares que incluso ha usado en redes sociales y que lo han puesto en el ojo del huracán. Sergio Fajardo, miembro de la Comisión Nacional de Maestros y Doctorados. Este señor es un atarván, no es sino que ustedes verifiquen la forma como él habla, cómo trata a las personas, cómo ha utilizado las redes sociales, la vulgaridad. Daniel Rojas entra con grandes retos, uno de esos es la política de gratuidad en la educación superior, poner en marcha las 3 leyes que quiere el gobierno para reformar todo el sistema educativo y llega con varias investigaciones por su desempeño como director de la Sociedad de Activos Especiales y además una decisión que se conoció hoy y que tomó un juez de Medellín de enviarlo 10 días bajo arresto domiciliario por desacato a una tutela. Aurorita. Ave María, quisiera preguntarle al doctor Álvaro Forero cuál es el mensaje que está enviando el presidente Gustavo Petro al nombrar a este señor Daniel Rojas ministro de Educación. Pues, Aurorita, antes que el mensaje, para entender, siempre sirve mirar el contexto. Acuérdese quién fue el primer ministro de Educación de este gobierno. Alejandro, el doctor, que era rector de los Andes. Una expresión de los ministros moderados. El primer gabinete de Petro estuvo lleno de ministros de centro, moderados. Pero ese modelo de gabinete mezclado entre petristas y no petristas fracasó. Algunos implícitamente dicen porque el presidente un día amaneció y acabó la coalición. Obviamente no es así, porque ese proceso político no funcionó. Petro consideró que de nada le servía tener moderados si nadie los apoyaba. Y la verdad es que nadie los apoyó. Los partidos políticos no los apoyaron. Entonces se viene después una radicalización y aquí estamos. Una radicalización en que ha contribuido no solamente Petro, sino su oposición. Hubiera sido mucho mejor apoyar a ministros como Alejandro Gaviria para que no se hubiera
dado este proceso. Pero ya estamos aquí. ¿Qué significa? Obviamente tiene dos objetivos. Uno, tratar de, con un ministro joven, línea dura petrista, con conocimientos de los temas de activismo y de redes sociales, activar ese movimiento estudiantil a favor del petrismo. Tener un ministro que le llegue a los jóvenes, porque muchos sectores jóvenes consideran que votaron por Petro, pero no ha habido una justa representación en el gobierno. ¿Que eso implica una radicalización? Pues claro. Y lo otro que busca es darle a FECODE un ministro más acorde. La ministra anterior todos la elogiamos, magnífica, pero no obtuvo buenos resultados porque al tratar de buscar acuerdos con la oposición en el Congreso, se echó encima a FECODE y terminó hundiéndose la ley de educación. Entonces Petro intentó un ex rector de los Andes, moderado o casi que opositor político, porque fue competencia de Petro en las presidenciales. Eso no funcionó, buscó una ministra intermedia que no obtuvo resultados, está jugando ahora a un radical para tratar de obtener réditos políticos y ver si así, si no logra pasar por el Congreso una ley de educación, por lo menos cobrar políticamente, que la oposición no lo permite. Y quisiera, señor Esteban, si me permite, claro, preguntarle al doctor Pedro Viveros, para usted, ¿qué mensaje envía el presidente nombrando como ministro de Educación a ese señor Daniel Rojas? Con el nombramiento del doctor Rojas como nuevo ministro de Educación, el presidente Petro en menos de 24 horas cambió la lógica de los nombramientos que tenía hasta ese momento, porque tenía a una nueva ministra de Transportes con una imagen y con unas condiciones y una experiencia técnica muy buena en ese sector. Había nombrado también en el Ministerio de Vivienda a la doctora Elga Rivas, quien también viene precedida de muchos criterios técnicos. Había llevado a la nueva ministra de Justicia, la doctora Buitrago, que quienes conocen en materia de justicia ratifican que tiene mucha experiencia, no solamente para ser fiscal, por ejemplo, cuando la ternó el señor presidente para ello, sino para administrar la justicia, porque conoce muy bien la esencia de ese sector. Y en 24 horas nombró a una persona que no tiene experiencia, ha trabajado en una UTL y ha sido director de la SAE, eso es todo, donde tampoco se conocen cuáles son los logros en una institución que goza de mucho desprestigio en el país. Pero además viene precedido de unos comentarios que han sido bastante complejos y bastante fuertes en las redes sociales. Yo entiendo que el señor presidente y su sector manejan las comunicaciones en el sentido de pensar siempre que aquello que le moleste a la tía de uno o a la abuelita, pues eso quiere decir que lo están haciendo bien, porque según ellos, cada vez que sacan una idea o una teoría o un Twitter o un video o algún pronunciamiento, mientras menos le guste a lo que ellos llaman la élite y lo tradicional, pues es lo mejor. Pero resulta que no se han dado cuenta que cada vez que sacan eso y supuestamente les beneficia, lo que están haciendo es rompiendo con algo que son los orígenes de una sociedad que se trasluce en el respeto. Y cuando uno lee los Twitter de este señor, puede que a mi abuelita no le gusten ni a mi tía, pero la realidad es que yo creo que a la mayoría de los colombianos no les gusta que digan este tipo de insultos, sobre todo en la voz de un ministro de Educación Nacional de Colombia. Hombre, muy complejo toda esta polémica alrededor de el nuevo ministro de Educación, pues que resultó desafortunadamente muy mal educado. ¿Sabe qué? Yo me hago una pregunta. Si este gobierno quiere incentivar la paz, bajar los ánimos, un poco, que la gente se reconcilie, está un poquito, no sé, poco coherente, claro, que nombren en el Ministerio de Educación a una persona que pareciera muy hostil, por lo menos en redes sociales. ¿Sabe quién se considera una persona muy culta y quiere opinar a esta hora? ¿Ay, quién? El maestro Roy. Uy, desde Londres. Maestro, bienvenido, ¿cómo le va?